Muy bien, continuamos con lo que es el quiste dermoide o el popularmente conocido como teratoma. Es una tumoración benigna que contiene endodermo, mesodermo y ectodermo, es decir, las células germinales, por lo cual sus componentes incluyen pelo, dientes, grasa y huesos. Estos tumores representan el 25% de todas las tumoraciones ováricas y el 60% de las tumoraciones benignas del ovario, por lo cual no es infrecuente ver, siempre se ve por ahí, a veces son sintomáticos o asintomáticos, de casualidad también se los encuentra, entonces no es raro verlos. Pueden ser bilaterales y recurrentes en el 10% de los casos. La bilateralidad sí es más rara, por lo general son unilaterales. Ocurren en adolescentes y jóvenes, ¿no? Por lo general se le encuentra en la mujer adolescente o en la joven. Eh, los hallazgos ecográficos. La apariencia clásica ecográfica es la de una masa ecogénica, una masa sólida, que no es otra cosa que la mezcla de grasa, los dientes y el hueso con una intensa sombra acústica posterior que oscurece la pared posterior. Es una masa ecogénica que va a tener una sombra acústica posterior intensa. Se ha descrito un signo asociado, la punta del iceberg se refiere precisamente a esta característica y debido a ello la medida de la lesión se puede dificultar, es decir, esa ecogenicidad elevada emite sombra acústica posterior y eso se le conoce como la punta del iceberg. También se puede observar líneas finas ecogénicas, pelo, que no son otra cosa más que pelo, alrededor de la punta del iceberg. Muy bien. Seguimos con los hallazgos ecográficos. Se conoce como nódulo de Rokitansky a una protuberancia muy ecogénica, discreta, ovalada, característica de los dermoides, que está por dentro del tumor. Entonces, esto es tejido, esto puede ser grasita y esto se le conoce como nódulo de Rokitansky. Entonces, justo acá vemos el pelo, ¿no? Cómo emerge el pelo. Ocasionalmente los teratomas o dermoides también se pueden presentar como múltiples esferas dentro de una masa, dando como resultado la apariencia de bolas de billar apiladas. Entonces ahora vamos a ver las imágenes. Importante, las porciones sólidas de los quistes dermoides son avasculares al Doppler color. Si presentan flujo, otros diagnósticos deben plantearse. Esto es muy importante, por más de que sea tejido residual, tejido germinal, debe ser completamente avascular la masa, debe ser avascular. Si esto tiene señal Doppler por dentro, ya se plantean otros diagnósticos. Si se observa un quiste dermoide vascular, se debe considerar su potencial maligno, más aún cuando esta lesión aumenta de tamaño rápidamente a los controles posteriores. Muy bien, se entiende rápidamente, perdón, nos quiere decir esto que si hacemos controles, si encontramos un teratoma vascular y hacemos controles al mes, a los 2 meses y crece rápidamente, debemos considerar su potencial maligno, aunque es infrecuente, ¿no? Entonces acá tenemos un teratoma clásico, una típica masa ecogénica con sombra acústica posterior a nivel de un anexo, podría ser el anexo izquierdo. Vemos toda, parece un quiste, efectivamente, pero es un quiste ecogénico, todo esto es porción sólida y esta porción es tan sólida que emite sombra acústica posterior. Estamos ante un teratoma. La otra apariencia inusual, pero característica también de un teratoma, es con apariencia de bolas de billar apiladas. Bolas de billar apiladas, es decir, esto es conjunto de grasa. Todo esto es grasa, 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 y la grasa se ha apilado, la grasa se ha juntado. Entonces nos da una apariencia de bolas de billar apiladas. Si vemos esta masa heterogénea con bolitas por dentro, también estamos ante un teratoma. Y acá también tenemos pelo. Estos finos ecos vendrían a ser pelo. Muy bien. Tenemos también el caso de un teratoma vascular. Hemos dicho que los teratomas benignos son avasculares con un foco ecogénico redondo, ¿no? Esto es una masa heterogénea, es un quiste heterogéneo y pequeñas líneas. Todo esto es cabello emanando desde el centro, ¿no? Desde este foco ecogénico. Y acá también tenemos pequeños focos ecogénicos, ¿no? Y la masa tiene tanta densidad, es tan elevada su ecogenicidad que emite sombra acústica posterior. Este vendría a ser la punta del iceberg. Esta es la punta del iceberg porque va a emitir sombra acústica posterior. Y nuevamente recalcamos que tiene que ser avascular. Igual acá, ¿cuál vendría a ser la punta del iceberg? Toda esta parte y por eso emite sombra acústica posterior. Una localización inusual es una masa quiste
es a nivel del fondo del saco posterior, a nivel del saco de Douglas, encontramos también una masa heterogénea con una sombra acústica posterior. ¿Ven? Ahí está la sombra acústica posterior. Entonces, esta es la punta del iceberg, ¿no? La masa tiene tanta densidad, tiene tantos, produce tantos ecos que emite ya sombra acústica posterior. Muy bien. También no es infrecuente encontrar en los teratomas que sea la ecogenicidad mucho más elevada. En la porción sólida, la ecogenicidad puede ser netamente brillante, muy ecogénica, ya hipericogénica. También tienen esa apariencia cuando brilla demasiado y emiten la sombra acústica posterior. Muy bien, continuamos. Endometriosis. Es la proliferación de tejido endometrial fuera de su cavidad. Es decir, el tejido endometrial sale, no está dentro de su propio lugar. En forma de glándulas. Estas glándulas ectópicas responden a los cambios hormonales. Es decir, hay tejido por fuera tejido endometrial por fuera de la propia cavidad endometrial, y este tejido va a responder a los cambios hormonales, causando sangrado microscópico y dolor durante el ciclo menstrual. Este tejido ectópico sangra episódicamente, causando inflamaciones. El tejido como reacciona a los cambios hormonales, va a sangrar episódicamente, causando inflamaciones, adhesiones y cicatrices. Reaccionan también a las hormonas de gestación, como vamos a ver más adelante. Entonces, eso es la endometriosis, cuando el tejido endométrico prolifera por fuera del propio tejido endometrial, de su propio lugar, y este tejido tiene la particularidad de reaccionar a los cambios hormonales y también a los cambios hormonales de la gestación. Esa es la particularidad. Muy bien. La etiología es un origen desconocido, sigue en investigación, existen múltiples teorías, pero está muy estrechamente relacionado con mujeres diagnosticadas con infertilidad y dolor pélvico. Esa es la clínica. Puede ocurrir de diversas formas. Cuando se forma un quiste a nivel del ovario, lo vamos a llamar endometrioma, que no es otra cosa que la formación de un quiste de chocolate que se desarrolla típicamente en tejido ovario o dentro del ovario. Cuando la endometriosis afecta al útero, propiamente al miometrio, se va a llamar adenomiosis. Es la propagación del tejido endometrial en el miometrio uterino. Involucra también, y no es ajeno a la vecindad, puede proliferar también a nivel de la pared de la vejiga, pared anterior abdominal, pared intestinal y los ligamentos uterosacrales. También se ha reportado en el hígado y el pulmón. Entonces, hay guías en internet, hay bastantes guías y son más amplias para tratar de identificar endometriosis a nivel de la pared de la vejiga, pared anterior abdominal, etcétera, etcétera. Entonces, es una enfermedad mucho más compleja porque la proliferación, como hemos visto, puede ser en cualquier parte del cuerpo. Los hallazgos ecográficos. El endometrioma es el quiste de chocolate, así se le conoce, es un quiste unicelular hipoecogénico a nivel anexial, de bordes regulares, apariencia de vidrio deslustrado. El vidrio deslustrado es un signo radiológico bien documentado que también se da en ecografía. También emite refuerzo acústico posterior. Algunos endometriomas pueden tener componentes sólidos ecogénicos, pero típicamente no deben tener flujo interno. Si tienen flujo interno ya es otra cosa. Ya. Al Doppler color, el endometrioma solo debe tener flujo periférico. Puede tener flujo periférico, pero no interno. También debido a las lesiones puede causar hidrosalpinx, es decir, una inflamación de las trompas. Cuando la pared esté engrosada e irregular, se debe plantear el diagnóstico de endometrioma maligno. También abunda el flujo color Doppler, ¿no? Cuando ya el endometrioma tiene paredes más gruesas, tiene tabiques gruesos, tiene septos gruesos y más aún cuando estos septos tienen flujo Doppler color, debemos plantear el diagnóstico de endometrioma maligno. Las pacientes que desarrollan endometriomas malignos tienen una edad promedio de 52 años, es decir, las pacientes más añosas. En contraparte, las pacientes con endometrioma benigno tienen una edad promedio de 34 años, es decir, las pacientes más jóvenes. Acá tenemos un endometrioma típico y también tenemos el signo del vidrio deslustrado, es decir, vemos un vidrio normal y está medio borrado, medio decalado, medio despintado, a eso se le llama vidrio deslustrado y es la misma apariencia, ¿no? Ese es el famoso signo que también se ve por tomografía de tórax, el vidrio deslustrado, un vidrio alterado, un vidrio medio raspado, ¿no? Y el endometrioma también se ve así, un hipocogénico,
con refuerzo acústico posterior. Acá está el refuerzo. Este es un endometrioma, está dentro del ovario y encontramos un folículo también. Y los bordes son regulares. No tiene septos, no tiene protrusiones por dentro. Eso es un endometrioma típico simple. Muy bien, acá tenemos otras apariencias del endometrioma, en vidrio deslustrado, medio borrado, medio apañado. Entonces acá vemos otro endometrioma de bordes regulares, no tiene porciones sólidas, podemos adquirir el volumen, no hay problema. Y ya hemos dicho que debe ser netamente avascular, no debe tener porciones sólidas con señal Doppler. Y acá tenemos un endometrioma con un Doppler flujo periférico. Este es el quiste de chocolate porque es oscurito. También se ve un folículo pequeñito también. Entonces el endometrioma benigno normal sí tiene flujo periférico. Cuando si hubiera una porción sólida ya hablamos de un endometrioma maligno u otro tipo de lesión. Muy bien, acá tenemos otro caso, ¿no? Dos endometriomas, un endometrioma izquierdo que está por dentro del ovario, está el ovario, aquí están los folículos, y también vemos hidrosalpinx izquierdo, aquí está el útero. Y acá tenemos un endometrioma grande, ¿no? Es un quiste de chocolate, es un quiste hipocogénico. Eh, el hidrosalpinx izquierdo está adyacente a un endometrioma ipsilateral pequeño. También se observa un endometrioma grande del anexo derecho adherido hacia la cara posterior del útero, ¿no? O sea, dos endometriomas o dos quistes de chocolate. Muy bien. Existe lo que se llama endometrioma desidualizado. El endometrioma desidualizado. Si la paciente está gestando, el endometrioma se puede desidualizar. Es decir, en el tejido endometrial normal se dice que se va a desidualizar porque se va a preparar para la gestación, es decir, va a tener cambios importantes al nivel del tejido. Y como el endometrioma no es otra cosa más que tejido endometrial en otro lugar donde no debería estar, este tejido también va a reaccionar a ese proceso y se va a llamar desidualización. Entonces, y esto va a hacer que este tejido prolifere, que se engrose, por lo cual va a tener características sugestivas de malignidad. Esto ocurre posiblemente por los altos niveles de progesterona en el embarazo. En las pacientes gestantes, los quistes de chocolate pueden contener porciones nodulares con flujo que parecerán tumores malignos ováricos. También se ha reportado su rápido crecimiento. Es decir, el quiste de chocolate rápidamente va a crecer y rápidamente va a tener un comportamiento tumoral al tener porciones nodulares sólidas que captan Doppler, que tienen una intensa vascularización. Nuevamente, los controles ecográficos son importantes y se puede tomar la decisión de remover dichos quistes antes, si el quiste no cambia, o después del embarazo. Uh, si, uh, Acá está mal. Si el quiste cambia rápidamente, si el quiste se agranda rápidamente durante el embarazo, hay que removerlo. O si el quiste no cambia, hay que esperar, ¿no? Hay que esperar después del embarazo. Entonces, el endometrioma desidualizado también es otro reto diagnóstico porque muchas veces puede simular un tumor ovárico. Es más, se va a comportar como un tumor ovárico y solo se confirmará ya en la anatomía patológica ya. Solo decir exactamente qué era ya solo se confirma en la anatomía patológica. Eh, Le presentamos un caso, el caso número 1. Una mujer de 37 años con 25 semanas de gestación fue referida al hospital. Anteriormente en la ecografía del primer trimestre se había encontrado una masa en el anexo izquierdo sin otros hallazgos obstétricos de importancia. El quiste ovárico izquierdo medía 3.4 por 2.5. Esto era cuando la gestación era de 8 semanas. Anteriormente el quiste medía esto nada más, 3 centímetros, pequeño. La ecografía de control, es decir, la ecografía a las 25 semanas, mostró moderadas protrusiones ecogénicas dentro de la masa anexial, es decir, ya no era un quiste simple, estaba el nódulo, las protuberancias ya estaban saliendo, ya estaban proliferando, creciendo gradualmente. La masa en el control a las 25 semanas medía 8.4 centímetros por 5.8 centímetros, con abundante flujo interno, la porción nodular, y fue catalogada como tumor maligno ovárico. Los marcadores de tumores de ovárico salieron positivos y como mencionaba antes, el hallazgo ya de endometrioma desidualizado ya es postquirúrgico, ya es con anatomía patológica, pero sí, efectivamente también puede alterar todo el laboratorio. Eso también no escapa de la propiedad de estos tumores, ¿no? Ya es propiamente son tumores ya.
Muy bien, entonces acá tenemos, ¿no? Como el texto nos dice, cuando tenía 8 semanas aproximadamente, la masa era más pequeña, pero se reporta como una masa normal, ¿no? Como un endometrioma normal, como un endometrioma benigno pequeño. Hay que fijarse que a las 25 semanas, a la- a las 25 semanas el tamaño se incrementa rápidamente y eso es propio de estos endometriomas decidualizados, que van a crecer rápidamente y también rápidamente van a aparecer porciones nodulares. ¿De acuerdo? Entonces estamos ante un endometrioma decidualizado. Pero si por ahí alguien le pone que es un tumor ovárico maligno o descartar neoplasia maligna, eso también es válido porque, como he mencionado, su comportamiento es muy similar e inclusive los marcadores tumorales convencionales marcan también que es una lesión maligna. Entonces, el endometrioma deshidrarizado, en la escala de grises se observa un quiste multilocular con paredes internas engrosadas y proyecciones papilares, ¿no? Estas proyecciones papilares son de malignidad, protuyendo dentro de la cavidad. Al Doppler color se observa el flujo abundante, ¿no? Entonces, es un tumor ovárico altamente sospechoso de malignidad. Y es así como se maneja también. Y como menciono, ya después, ya en la anatomía patológica, ya confirman el tipo de tejido que era. Muy bien, el caso 2. Una mujer de 31 años con una gestación de 8 semanas se presenta al hospital. La ecografía transvaginal demuestra una gestación uterina normal. También se visualiza una masa en la pared anterior uterina que protruye hacia la pared posterior de la vejiga. En la ecografía de hace 2 semanas no se visualiza ninguna masa. Ojo, ojo, y eso también es importante. También pueden aparecer así tan rápido pueden llegar a aparecer, sí, entonces no es que el otro ecografista se equivocó, no es que en el otro lugar le hicieron una ecografía mal, no, ese endometrioma decidualizado ha llegado a crecer tan rápido. La masa tenía bordes irregulares con múltiples focos ecogénicos en el interior. A la evaluación Doppler mostraba vascularización rica. Los ovarios se mostraban ecográficamente conservados. Este caso demuestra el rápido crecimiento del endometrioma decidualizado y el diagnóstico ya en anatomía patológica es el propio, ¿no? Muy bien, entonces acá tenemos el saco gestacional y hace 2 semanas nos dicen que no había esta masa, que no había esta tumoración. Entonces, esta masa está justo por encima de la pared anterior del útero y posterior hacia la vejiga, ¿no? Entonces, es un endometrioma decidualizado. La característica acá más importante es que crece así, demasiado rápido, va a crecer porque precisamente reacciona a las hormonas del embarazo. Muy bien. Y miren, ¿no? Entonces, crece tan rápido, ¿por qué? Porque tiene una vascularización bien rica, ¿no? Al Doppler, utilizamos el Doppler y vemos la vascularización bien rica, bien abundante. Entonces, para cualquiera esto puede ser un tumor ovárico, sí, pero porque ya como vuelvo a mencionar, en la anatomía patológica ya vamos a confirmar que era un endometrioma decidualizado. Torsión ovárica. Se refiere como torsión completa de al menos un anexo o ovario resultando en un isquemia. Es decir, la torsión ovárica es la torsión, como su nombre lo indica, sobre el propio eje, ya sea del anexo, es decir, el ovario y las trompas, o simplemente el ovario. Se afecta más el lado derecho, el 70%, aproximadamente el 15% de las torsiones ocurren en niñas, no es infrecuente. El aumento de peso en el anexo es el factor de riesgo primario. Es decir, cualquier tumoración, cualquier quiste ovárico, cualquier masa ovárica confirmada, cualquier, como hemos visto, endometrioma, quiste parovárico, los mismos quistes que no se resuelven, a veces que no se absorben, cualquier aumento de masa, cualquier aumento del volumen pueden causar una torsión ovárica o está estrechamente relacionado con la torsión ovárica, ¿no? Y lo preocupante de esto es que esto es una emergencia ginecológica de intervención rápida. La paciente debe intervenirse rápido porque va a resultar en isquemia, es decir, el ovario va a dejar de ser perfundido, va a dejar de recibir vascularización y por ende se va a necrosar, ¿no? Ya no tendrá oxígeno y se necrosará. Muy bien. Los hallazgos ecográficos. Si se encuentra una masa anexial en un paciente con dolor y vómitos, se debe plantear el diagnóstico de torsión ovárica rápidamente. Dolor pélvico, dolor hacia inferior y vómitos. Esto también está estrechamente relacionado. Entonces ya vamos pensando en el diagnóstico de torsión ovárica. La apariencia típica del ovario torcido involucra aumento del volumen. El ovario va a aumentarse de volumen, va a haber edema,
va a haber edema, el estroma, el parénquima ovárico se va a poner heterogéneo y los folículos se van a desplazar hacia la periferia. Si el Doppler no revela flujo en el ovario, podemos decir que nuestro diagnóstico es certero simplemente con un aumento de volumen y un ovario heterogéneo. Sin embargo, la presencia de flujo no excluye el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el flujo puede estar disminuido o intermitente. Puede ser un flujo que se está obstruyendo completamente, recién se está ocluyendo. Debido a que el flujo venoso puede estar obliterado, es el primero que se va a cerrar, sin embargo el flujo arterial sí está presente, o sea, por eso puede tener poco flujo también. Eso no es infrecuente. Lo que sí es frecuente es tratar de buscar la evaluación Doppler del pedículo vascular puede revelar una apariencia en espiral, el llamado signo del torbellino. Se debe buscar el signo del torbellino, que es que precisamente son los vasos torcidos, los vasos alterados sobre su propio eje. Este signo tiene un alto valor positivo predictivo, por lo tanto debe ser mandatorio evaluarlo para cada paciente sintomática. Es decir, si encontramos el ovario sigue recibiendo flujo, su flujo no está alterado, pero vemos un ovario aumentado de tamaño, hay clínica, hay vómitos y dolor pélvico en la paciente, debemos de buscar el signo del torbellino, que no es otra cosa que más que los vasos cuando se han girado sobre su propio eje, ¿no? Entonces acá tenemos a la torsión ovárica, ¿no? Aquí está el ligamento, y en el ligamento están vasos y se ha torcido, se ha rotado sobre su propio eje. Entonces, esta torsión impide que el ovario sea perfundido, sea vascularizado adecuadamente. Y lo primero que va a pasar es que la vena va a dejar de fluir. En cambio, la arteria sí va a seguir fluyendo. Pero el ovario va a tardar también cierto tiempo en dejar de ser perfundido. Por eso, anteriormente se creía que el diagnóstico de torsión ovárica se hacía en base simplemente a un ovario no perfundido, un ovario sin vasos, pero actualmente ya se ha demostrado que eso no es así. Puede seguir vascularizado el ovario y puede haber una torsión. Pero lo que sí está mucho más estrechamente relacionado es esto, el signo del remolino, ¿no? Que son los vasos torcidos. Entonces acá le ponemos el Doppler y vamos a ver a los vasos torcidos. Muy bien, entonces acá tenemos un caso. Un adolescente con un mes de dolor pélvico por endometrioma. Entonces tenemos lo primero, un aumento del volumen a nivel de un anexo, ya sea el derecho o el izquierdo. Entonces, ¿el endometrioma puede causar torsión ovárica? Sí. Se visualiza una masa grande anterior al útero, el endometrioma, y las imágenes restantes nos muestran un componente líquido como sólido del endometrioma. También existe ausencia de flujo en el ovario, es decir, ya el ovario, ya el ovario no recibe flujo y el ovario está irregular, está más grande. El diagnóstico fue realizado en base a estos hallazgos, paciente derivada a cirugía. Es decir, en este caso, el diagnóstico se realizó por uno, masa anexial, aumento de volumen. Eso es torsión ovárica, está relacionado. Y dos, porque el ovario ya no veíamos flujo interno en el ovario, ¿no? ¿Se encontró en este caso el signo del remolino? No. Muy bien, continuamos. Otro caso, ¿ve? Acá hay otro aumento considerable del ovario. ¿Ve? Este es un ovario mucho más grande, un ovario ya heterogéneo, con los folículos a la periferia, ¿ve? Y también hay un poco de líquido libre. Una mujer en edad reproductiva con una historia de 2 días de dolor pélvico, había una masa, y también aparte había una masa ovárica que no se muestra. Se observa el ovario aumentado de tamaño, un ovario grande, el estroma heterogéneo, el parénquima heterogéneo ovárico, los folículos están desplazados, y B, se encuentra al pedículo edematoso, es decir, encontramos el tallito del ovario, el pedículo, así se llama el pedículo, por donde pasan los por donde pasan los vasos, las arterias y las venas. Entonces encontramos al pedículo edematoso. Si encontramos al pedículo edematoso, lo que tenemos que hacer es utilizar el Doppler para ver el signo del pedículo torcido. El remolino nos indica que el pedículo está torcido, que los vasos están torcidos y efectivamente ya estamos ante el diagnóstico de una torsión ovárica. Muy bien, acá tenemos otro caso, se visualiza nuevamente a un ovario derecho avascular, no hay flujo Doppler, está grande, esto no es un ovario normal, su parénquima es irregular, el estroma está mucho más ecogénico, heterogéneo, los folículos están desplazados y se muestra el pedículo torcido. Buscamos por ahí adyacente al ovario, al pedículo, a los vasitos,
Le ponemos el Doppler y el pedículo efectivamente está torcido. Acá tenemos una reconstrucción 2D y esto es una reconstrucción 3D. Un remolino claro, un remolino fácilmente de visualizar. Muy bien, el caso 3. Una joven de 22 años se presenta al hospital con dolor pélvico agudo y vómitos. Clínicamente ya vamos sospechando. En la ecografía se visualiza un quiste ovárico derecho con un pedículo torcido. Flujo Doppler positivo. ¿Ve? En la ecografía ya vemos un quiste ovárico, es decir, ya hay un aumento ya del volumen ovárico. Muy bien, una masa. El flujo Doppler también está positivo porque hay un pedículo que se ha torcido. La cirugía se realizó a las pocas horas encontrándose un quiste hemorrágico. Este era el quiste ovárico. El ovario, sin embargo, no pudo ser salvado. Entonces, eso es importante. Es una emergencia ginecológica que requiere cuanto antes la intervención quirúrgica. Entonces, acá tenemos los hallazgos, ¿no? Si una paciente viene así con una masa anexial y ha tenido vómitos y dolor, y encontramos una masa anexial, ya tenemos que pensar en torsión ovárica, pese a que no encontremos el signo del remolino, pese a que no encontremos los demás signos. O sea, si clínicamente vemos esto, ya estamos mucho más con las sospechas y tenemos que ponerlo en el informe, en el reporte, que es sugestivo de torsión ovárica, ¿no? Entonces, tenemos un aumento del volumen, hay una masa en el ovario derecho, hay un quiste en el ovario derecho. En estas otras imágenes se le hace la ecografía transvaginal y vemos que el ovario efectivamente aún recibe vascularización, aún recibe. Entonces la torsión ovárica, antes se creía que el ovario ya no recibía flujo. No, eso es falso. Sigue recibiendo flujo. El signo que debemos de buscar es eh, el signo del remolino. Y ahí está el quiste, ¿ve? Ahí está el quiste ovárico. Muy bien, el ovario sigue mostrando flujo. Sin embargo, por ahí seguimos explorando y encontramos al pedículo torcido y encontramos el signo del remolino. Entonces, estamos ante el signo del remolino, Doppler positivo. El ovario no mostró alteraciones, pero como la literatura nos indica, a pesar de que se pudo intervenir a la paciente, ya no se pudo salvar el ovario. Muy bien, eso sería todo. Gracias.